Alfredo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, decías recién de la evolución y de lo fluido que son los comportamientos de los mercados de valores. Me comentabas vos Sí, a esta que hora, esta hora España hoy ya había 23, mejorado a algo. esta hora, hoy viernes, en realidad, si uno entra y recién yo estaba revisando los datos, se ha recuperado Sí. la bolsa en España, Ujú. básicamente como consecuencia de, digamos, las bolsas funcionan sobre la base de rumores y altos grados de especulación, y en este caso seguramente impactado porque después de la reunión o de la cena que hizo el G20 hubo un comunicado diciendo que se van a ocupar de tratar de morigerar los efectos de la crisis, y eso Tampoco genera... creo que cayó bien lo de Obama, ¿no? No, pero de todos modos, yo vuelvo a decir algo que he dicho en alguna oportunidad anterior. Sí. Uno debería abstraerse del movimiento de muy corto plazo de los mercados Ujú. de valores que por supuesto impactan y por supuesto llegan a la Argentina. Y bueno, ya hemos aprendido que si comienzan abriendo en baja en Asia, si siguen bajando en Europa y si después Wall Street también cae, seguramente que el Merval va a caer, en fin. Pero digo, al margen de esos detalles, lo más, me parece a mí que una de las cosas más significativas es que ya se habla sin sin mayor rubor, digamos, lo hizo un ministro de Economía de Grecia, Ujú. de la posibilidad de que Grecia entre en impago, en default, por más o menos el 50% de su deuda. ¿Mm? Es decir, que la situación es claramente es un problema realmente serio. No existe la intención, creo yo, en particular de Alemania, la economía más fuerte de la zona del euro, de aceptar propuestas del tipo de emitamos un eurobono y entonces compremos con ese eurobono los bonos que están devaluados de Grecia, de España, Sí, Portugal, sí, sí. Italia creo también, bueno, pero eso me parece que no existe. Entonces da la sensación que nos vamos encaminando lentamente a una solución que va a tener algún parecido con lo que ocurrió con la reestructuración de la deuda en Argentina. Me da la impresión Chiquitas. que va a haber en algún momento, va a parecer como normal lo que hace algunos meses parecía algo absolutamente imposible. Ujú. Me refiero en particular a las crisis de los países europeos del periférico, como le llaman ahora a algunas de esas economías. Pero, pero no hay, tengo la impresión que no hay muchas recetas que realmente posibiliten, digamos, superar este trance sin ese tipo de costos. Si ocurre eso, Néstor Kirchner habría sido un previsor. Sí, bueno, no sé si Kirchner habría sido. Digo, Lo ¿no? que sí ahora digo es que si eso ocurre, va a haber un problema para algunos de los principales bancos, los bancos más grandes del mundo, porque tienen mucha posición tomada en títulos Un título que de deuda. perderían valor, ¿no es cierto? Ujú. Por eso es que hay tanta preocupación, creo yo, de algunos organismos internacionales por dar mensajes un poco alentadores respecto de que no van a abandonar la economía no van a dejar que se produzca esa debacle que significaría que Grecia, por ejemplo, no pueda atender su deuda, ¿no? Si uno cruza el Atlántico, los problemas de este lado no son menores, aunque son de naturaleza diferente. De hecho, en los Estados Unidos hay una discusión muy profunda, incluso respecto de las responsabilidades de Obama como líder de los Estados Unidos. Hoy, en el hoy en el New York Times de hoy, hay una nota bastante densa, digamos, de Krugman sobre el contrato social, sobre lo que significa el contrato que se hace con la sociedad, y todo hace pensar que los esfuerzos, al menos los esfuerzos de naturaleza monetaria que vino haciendo Estados Unidos, bueno, a lo sumo han logrado diferir un poco, pero no recupera la economía. El dato que hay que mirar, más que si las bolsas caen, el dato que hay que ir viendo es cuál es la creación de empleo en los Estados Unidos. Claro. Y de hecho, y la tasa de desempleo abierto sigue en el 9,1, de manera tal que estamos, creo que uno podría afirmar que en realidad la economía no salió después de aquella crisis de los derivados financieros, después de la caída de Lehman Brothers, que parecía que iba saliendo, en realidad sigue inmersa en una situación. Yo sigo pensando que es una crisis importante en los países capitalistas centrales, aunque hay quienes creen que eso no
no es tan así. Tenemos que llamarlo Jorge Inganamo, que decía que el capitalismo no estaba en crisis. Sí, bueno, lo que él me señaló en esa oportunidad es que de todos modos iban a crecer las economías como China, como Brasil, como India, etcétera. Bueno, y ahora vengamos un poco más al sur, y seguramente vas a hablar con el presidente de la Cámara Metalúrgica de esta preocupación habida cuenta de la devaluación del real. 20% es mucho. Yo creo que el gobierno de Brasil va a hacer lo posible por intentar de que tampoco se devalúe demasiado, porque tiene ciertos compromisos internacionales adquiridos en esa materia, pero sin lugar a dudas, esto va a poner en blanco sobre negro lo que hemos dicho, de que las consecuencias de la crisis en Argentina se van a vivir, no por el lado financiero, obviamente, porque tenemos poca vinculación, pero claramente por el lado comercial. Claro. Y si achicamos más aún nuestra mirada y nos concentramos en la economía de Córdoba, claramente esta señal preocupante de que pueda haber una pérdida de competitividad vía cambiaria por la relación de cambio entre el real y el peso, sin lugar a dudas debe estar preocupando, bueno, lo vamos a chequear con los empresarios, sí, pero debe estar preocupando mucho al sector industrial, en particular porque en Córdoba tenemos en Brasil el principal destino de las exportaciones. Agregaría esto, yo te escuché dar un número sobre el tipo de cambio que habrían pedido y que a mí, lo digo con absoluta sinceridad, me parece que no es factible pensar hoy en una devaluación de la magnitud que sugiere el número que vos dabas. Pero ya se lo vamos, 5.33. 5.33, claro. Pero algunos economistas están hablando de 5 pesos, que estaría a tono aproximadamente con el que hizo Brasil. Sí, yo creo que cuando uno mira la devaluación de Brasil hay que mirar no la devaluación de los últimos 6 meses, sí, sino hay que mirar la devaluación de los últimos 2 años para ver cuánto es la tasa de devaluación. Bueno, ¿te quedás? Nos quedamos. Alfredo Blanco, lo despedimos. Fabicur Ixa.